esas actividades, así que bueno, lo tenemos unos minutos para nosotros. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, los saluda Juan Manuel Ufer. Muy bien, un saludo para usted y todos los televidentes. Bueno, muchas gracias por estos minutos con nosotros y bueno, queríamos conocer un poco acerca de lo que vino a ser primero acá en la región, que tiene que ver con la sede de ATE en Chaco y en Corrientes. Sí, en principio vinimos a acompañar a las conducciones provinciales de ambas provincias, porque se están realizando los congresos provinciales en donde se aprueba, de acuerdo al estatuto de ATE, la memoria y el balance anual. En este caso, ya en Chaco, hoy a la mañana, se llevó adelante ese trámite institucional y por unanimidad las y los estatales chaqueños aprobaron el balance y la memoria de nuestro sindicato. Y por supuesto que también los estatales estamos debatiendo en el país de qué manera le vamos a dar continuidad al plan de acción que tenemos en el Estado para intentar poner freno a un gobierno nacional que intenta instaurar el mismo programa económico de la última dictadura militar. Hay que retrotraerse hasta 1976 si uno quiere encontrar registros, antecedentes acerca de un intento tan profundo de generar un cambio en el ordenamiento jurídico vigente en nuestro país. Nadie puede negar que si uno tiene que sintetizar en 3 puntos las políticas del gobierno del presidente Milei, puede hablar con claridad, en primer lugar, de que hay una erradicación de derechos, pero no solo nos están quitando derechos a los trabajadores y a los jubilados, también a los comerciantes, a los pequeños y medianos empresarios, a las pequeñas y medianas empresas, a los productores. Las economías regionales empiezan a sentir los impactos absolutamente negativos del programa económico nacional. Por otro lado, destrucción de puestos de empleo. A los miles de despidos que hay en el Estado se le tienen que sumar cesantías de a decenas de miles diarias que se producen en distintas ramas de la actividad privada y por último, la destrucción de todos nuestros ingresos. El recorte sobre los salarios y las jubilaciones es más grande en los 4 meses de este nuevo gobierno que en los 8 años anteriores, para citar 2 gobiernos de ideas políticas completamente distintas. ¿Cuál fue el impacto que tuvo el paro de ayer en todo el país? Muy fuerte, muy fuerte. Mire, lo primero que hice cuando me bajé en el aeropuerto en Resistencia fue preguntarle al taxista que me trasladaba al Congreso Provincial y él decía que aquí en la provincia de Chaco al menos el impacto del paro se había sentido con mucha fuerza. La jornada de ayer nos permitió demostrar la fuerza que tenemos los trabajadores. Muchos colegas suyos, en un intento de ayudar al gobierno, yo recorrí varios medios nacionales, hablaban de las supuestas pérdidas millonarias y de los miles de millones de dólares que la huelga hacía perder. Y si algo quedó demostrado es que a la riqueza la generamos, la producimos, nada más que las trabajadoras y los trabajadores. Los estatales no queremos hacer paro. Quisiéramos estar en nuestros puestos de trabajo sirviendo a nuestro pueblo. Es el propio gobierno el que nos empuja a la huelga con su programa económico, con el recorte salarial y con los despidos masivos en el Estado. Otros colegas suyos, también intentando ayudar al gobierno nacional, decían, bueno, la huelga se sintió porque no hubo colectivos, trenes y aviones. ¿Y qué piensan? ¿Que son los colectivos, los trenes y los aviones los que paran? No, paran los trabajadores que conducen esos colectivos y pilotean esos aviones. La medida fue contundente, el gobierno por supuesto que la sintió y nosotros tenemos que definir la continuidad de nuestro plan de acción. Por eso es que hemos convocado desde ATE a un plenario nacional de delegados para este lunes. Más de 1.500 delegadas y delegados, dirigentes de toda la Argentina, van a definir de qué manera le damos continuidad a nuestro plan de acción, una nueva medida de fuerza en el Estado, porque el plan de lucha en el Estado no se puede detener. Ujú. Bien, el plan de ajuste, la motosierra, la licuadora,
del gobierno nacional, ¿cómo está afectando a los trabajadores estatales nacionales principalmente? Porque prácticamente vemos todos los días que se van sumando áreas o empresas o organismos del Estado que empiezan a tener la cesantía a sus trabajadores. Cada empleo público que se pierde, detrás de cada empleo público, puesto de empleo, hay una política pública que se desmantela. Cada despido es una tragedia individual para la trabajadora, el trabajador Sí, y esa familia que lo sufre y queda en la calle. Pero a esta hora, si uno evalúa la cantidad de trabajadoras y trabajadores despedidos, esa tragedia individual se ha convertido en una tragedia social, una tragedia colectiva en la Argentina. Pero tenemos que ser capaces de darnos cuenta cómo los despidos empiezan a afectar también a las provincias y a los municipios. Los intendentes y los gobernadores tienen que despertar, porque analizando los despidos hay un común denominador, y es que si vemos que cierran los centros de referencias como ejemplo del ex sí, Ministerio de Desarrollo Social, eso eran todas delegaciones que estaban descentralizadas en las provincias argentinas. Si cierra la agricultura familiar, también eran 106 unidades territoriales distribuidas en todas las provincias. Cuando se emitió el decreto y muchos decían, se cierra el ENACOM, no era verdad. Cuando uno leía el decreto decía, se cierran solo las delegaciones provinciales del ENACOM. Tenemos que ser capaces de ver que hay una decisión política en Buenos Aires y es retirar toda presencia del Estado Nacional de las provincias. Empiezan a quedar entonces en los territorios provinciales millones de personas abandonadas que hasta aquí tenían la contención de esos programas y políticas públicas. Y por lo tanto esa demanda se va a reorientar ahora hacia el Estado provincial y hacia los municipios. Por eso es que nosotros esperamos que los gobernadores no avalen la ley bases. Ya no hace falta decir qué van a hacer las senadoras y los senadores luego de la aprobación en diputados, luego de esos diputados y diputadas sinvergüenzas que levantaron la mano. Porque a los senadores los mandan los gobernadores. ¿Y es verdad que los gobernadores van a ir a Córdoba el 25 de mayo a firmar ese pacto de la entrega, a afirmar que se remate la última pizca de soberanía que le queda a nuestro país? Lo que uno ve detrás de los despidos, en realidad, es que hay un intento de moldear otro Estado, un Estado distinto a este que, aún con sus imperfecciones, a este Estado que aún con todo lo que haya que corregir y aceptamos porque ATE está dispuesto como sindicato a sentarse en una mesa para discutir un nuevo Estado, un Estado que garantice una mayor cantidad y calidad de prestaciones. Pero nosotros creemos que el nuevo Estado que quiere discutir el gobierno nacional es un Estado que esté al servicio solo de mejorar los negocios que 4 o 5 vivos tienen con el Estado o de perfeccionar el saqueo de todos nuestros recursos naturales. bien. ¿Y cómo es el tema de ciertos empresarios argentinos apoyando las medidas y sobre todo el tema de la flexibilización laboral? Es muy importante esa pregunta porque yo creo que hay interés en mostrar algo que no comienza a ser tan real, que es el apoyo al presidente Milei. Hay un descontento creciente, hay un malestar social en ascenso. Algunos explican que hay como una convivencia en este momento entre las expectativas que tiene la gente, pero una valoración absolutamente negativa la valoración sobre las medidas que está tomando el gobierno nacional, que más de la mitad de las argentinas y de los argentinos ya se dieron cuenta que la crisis profunda que estamos atravesando es fruto de las medidas que está tomando este gobierno que encabeza el presidente Milei. De todas maneras, le voy a decir que a nosotros ya nos tienen cansados con eso del 56%, porque pareciera ser que diciendo nos votó el 56% podemos hacer lo que queremos. Y la verdad que votamos un presidente, no votamos un dictador. La realidad es que hay un poder, una legitimidad para acceder al poder, que es la que tiene el presidente Milei, porque esa legitimidad es el voto popular, el voto del pueblo,
pero después hay una legitimidad distinta, que es la legitimidad para ejercer el poder, y esa legitimidad en el ejercicio del poder es la que está perdiendo a pasos acelerados este presidente. Por último, frente a esa pregunta, yo le digo, a nosotros no nos votan para andar mirando si un presidente mide más o mide menos en las encuestas, si un gobernador es más simpático o menos simpático, si a un intendente lo quiere más o lo quiere menos la gente. A nosotros no votan para defender a las trabajadoras y a los trabajadores estatales de manera incondicional, y este gobierno nos ha atacado, nos ha agredido, nos ha agraviado a los estatales desde antes de asumir prácticamente. Por lo tanto, lo vamos a seguir confrontando. Algunos creen que en virtud de ese 56% nos tenemos que ir a nuestra casa. Bueno, lamento decirles que no es eso lo que va a suceder. Muchísimas gracias, Rodolfo, por esta comunicación con nosotros. Que tenga una buena tarde, muy amable. Nosotros siempre los agradecidos con